Buenas, soy Isabel Valteiro, profesora titular del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Alicante y actual vicedecana de Responsabilidad Social y Lingüística e Igualdad. A continuación voy a hablar sobre usos lingüísticos y discriminación por género, intentando hacerlo de forma divulgativa, de tal modo que pueda ser de interés y comprensible por cualquier persona interesada. El título de mi ponencia, como pueden ver, es «Pensamos como hablamos o hablamos como pensamos. Usos lingüísticos y discriminación». En primer lugar, hablaré de la relación entre el lenguaje y pensamiento. En segundo lugar, abordaré los usos lingüísticos y la discriminación por género, atendiendo a dos aspectos fundamentales. Por un lado, cómo y qué recursos lingüísticos usan hombres y mujeres, y por otra parte, cómo nos referimos a mujeres y hombres cuando hablamos o escribimos. En tercer lugar, antes de las conclusiones, atenderé a lo que he denominado discriminación lingüística cero. La pregunta es, ¿podemos realmente cambiar la situación? ¿Existen estrategias para ello? En cuanto a la relación entre lenguaje y pensamiento, tenemos que comenzar por definir lenguaje. El lenguaje como herramienta de comunicación, expresión de sentimientos, emociones, personalidad, reproducción y transmisión de pensamientos heredados y aprendidos de la sociedad. Parece entonces que el pensamiento está primero y éste se expresa a través del lenguaje del habla. Sin embargo, algunos estudios apuntan a que la lengua influye y determina el pensamiento. De hecho, parece que las lenguas con nombres que distinguen género nos entrenan para el mundo en términos de lo masculino y lo femenino. En hablantes de lenguas sin género gramatical se han observado actitudes y formas de pensar más liberales. La lengua tiene importantes consecuencias en la opinión de la sociedad sobre igualdad de género y viceversa. Cuando hablamos distintas lenguas, entonces cabe preguntarse, ¿tenemos dos formas de pensar? ¿Tenemos una segunda alma? En mi opinión, como decía Woolf en sus teorías de determinismo y relativismo, la lengua da forma al pensamiento, pero también genera pensamientos en otras personas. Existe, por tanto, una relación estrecha entre lenguaje y pensamiento. A pesar de los cambios sociales que estamos experimentando, las estructuras lingüísticas, lamentablemente, continúan escondiendo ideas androcéntricas o sexistas que todavía permanecen en el pensamiento. De ahí que hablemos de sexismo lingüístico o discriminación lingüística por género, que en mi opinión son realmente no es que la lengua sea sexista, sino que los usos lingüísticos son los que nos llevan a situaciones de discriminación por género. Analizaremos ahora algunos de esos usos y concepciones lingüísticas sexistas. Para ello, como decía al principio, abordaremos dos preguntas fundamentales. Por una parte, analizaremos qué recursos lingüísticos usan hombres y mujeres cuando comunican, cuando hablan, cuando escriben, pero sobre todo cuando hablan. Y por otra parte, ¿qué recursos usamos en referencias a hombres y mujeres en nuestras interacciones? Para abordar el primer punto, de qué recursos lingüísticos usan hombres o mujeres, atenderemos a 4 estrategias fundamentales. Me centraré aquí, hago un inciso, tan solo en el género binario, por dos motivos. En primer lugar, porque el curso en el que se engloba esta ponencia se organiza con motivo del Día de la Mujer. Y en segundo lugar, porque los estudios sobre género neutro, que sería el tercer género, por decirlo de alguna manera, que se está reconociendo actualmente debido a los avances y cambios en la sociedad y en las identidades sexuales de las personas, los estudios sobre ellos son todavía escasos y poco concluyentes. Por ello, me centraré tan solo en el género binario.
Bien, ¿qué recursos lingüísticos usan hombres y mujeres? Bien, atenderemos a la verbosidad, a las estrategias de apoyo lingüístico en la conversación, a las estrategias de atenuación y a la entonación ascendente. En primer lugar, en cuanto a la verbosidad, se suele decir, bueno, hay estudios que lo concluyen, que las mujeres hablan más que los hombres, que son más rollistas, un término un tanto peyorativo y discriminatorio que los hombres. Sin embargo, no podemos generalizar de esa forma tan libre, sino que tenemos que mirar a los contextos y a las dinámicas de poder. En determinados contextos son los hombres los que hablan más, sobre todo en aquellas situaciones de poder en las que el hombre se encuentra en una situación de poder. Habla más que una mujer que no lo esté. En cuanto a estrategias de apoyo lingüístico en la conversación, encontramos numerosos comentarios y preguntas del tipo «¡Qué interesante! ¿Ya? ¿En serio?». Se dice en ese sentido que la mujer utiliza muchas más estrategias de este tipo que el hombre para reforzar la conversación de su interlocutora o interlocutor. El hombre suele ser más seco en ese sentido. En cuanto a las estrategias de atenuación, como los moduladores, etc., y los verbos modales, se asocia normalmente mayor atenuación con las mujeres y menor atenuación con los hombres. ¿Por qué? Porque hay una relación unívoca de más poder, menor atenuación, con lo cual, como las mujeres suelen tener menos poder, pues en la interlocución, en los actos comunicativos, pues entonces se utilizan más estrategias de atenuación. En cuanto a la entonación ascendente, se suele decir que las mujeres utilizan más entonación ascendente debido a sus dudas, a sus inseguridades frente a los hombres. Sin embargo, también se ha observado que las mujeres jóvenes todavía utilizan más entonación ascendente que las mujeres de edades más adultas. Por supuesto, si bien existen estudios sobre ello y se apoyan en datos, en datos empíricos, los datos no son lo suficientemente grandes como para llegar a resultados realmente concluyentes. Haría falta muchos más estudios y muchos más datos. En general, parece que no se perciben grandes diferencias en las estructuras usadas por mujeres y hombres, pero sí quizá en las selecciones léxicas, por ejemplo, en el uso de insultos y palabrotas, etc. En esos casos sí, los hombres suelen ser más proclives a usar insultos o palabrotas. De todas formas, todo esto nos hace caer en generalizaciones y estereotipos. Los usos lingüísticos tenemos que decir que dependen en gran medida no solo del contexto, como afirmábamos anteriormente, o en situaciones específicas, sino también dependen de la personalidad y la forma de pensar de cada persona. Bien, pasemos al siguiente punto en el que nos vamos a centrar. ¿Cómo nos referimos a hombres y mujeres? ¿Qué referencias usamos al referirnos o al incluir a mujeres y hombres en los actos de habla, en los actos comunicativos? Bien, tenemos que atender a 3 niveles lingüísticos fundamentales: al vocabulario, a la gramática y al discurso, pero no al discurso hablado, sino al discurso multimodal, aquel en el que tenemos texto e imagen. Para empezar por el vocabulario, vamos a atender a términos marcados y no marcados, asimetrías y asimetrías, insultos y descalificativos, fórmulas de tratamiento y de derogación semántica, que es donde mayores diferencias y sesgos de género podemos observar. En primer lugar, en cuanto a términos marcados y no marcados, en principio, con las tendencias feministas y la atención a los ODS, al género, la inclusión de la mujer, a la igualdad de género, etc., se ha buscado la diferenciación en el sentido de que tanto el hombre como la mujer tenían derecho a ser nombrados
por un término que realmente les representara y los incluyera. De ahí que se descartaran expresiones o frases como la juez o la presidente o la cirujano en favor o a favor de nuevos nombres o sustantivos como la jueza, la presidenta o la cirujana. Sin embargo, si bien no podemos afirmar que esta tendencia se está revirtiendo, sí que observamos una cierta preferencia actualmente por el término no marcado. En ejemplos como médico, médica, se está desechando en muchas ocasiones el sustantivo médica a favor de médico para denominar a las mujeres, y los términos poeta y poetisa. Poetisa, digamos que ha caído un poco en desuso, dado que ha adquirido un tinte peyorativo, y las mujeres ahora son poetas, no poetisas, la poeta. Bien, si bien suelen asociarse el género masculino de los nombres con las terminaciones o morfemas en O y el femenino en A, observamos que existen palabras, sustantivos en la lengua española que no cumplen esta regla. Por ejemplo, tenemos la contralto, el pediatra y luego otros sustantivos en los que, por ejemplo, con la terminación con el morfema E, pueden alternar el género masculino o femenino, el jefe, la esfinge u otros genéricos y epicenos como la persona o la víctima, que sí son inclusivos puesto que sirven para denominar tanto a la mujer como al hombre, pero al mismo tiempo no especifican si se trata de una mujer que es víctima o de un hombre que es víctima o de una persona de género masculino o una persona de género femenino. Todo ello, la existencia de este tercer grupo de sustantivos, nos hace replantearnos si realmente el género gramatical se asocia siempre y estrictamente con el sexo de forma unívoca e inequívoca. En cuanto a las simetrías y asimetrías, encontramos formas simétricas en la lengua española, como pueden ser caballo y yegua, en las que tanto el término para denominar al género masculino como al femenino tienen el mismo uso y alcance, tienen un uso y alcance similar. Frente a estos encontramos términos como hombre y mujer totalmente asimétricos, puesto que su alcance es muy diferente. El término genérico, el adecuado para incluir tanto al hombre como a la mujer, sería humano, los seres humanos, pero la palabra hombre suele utilizarse también para masculino, no solo para masculino adulto, sino también para genérico, incluyendo ahí a la mujer, que pasa desapercibida y queda escondida, digamos. En cuanto a sustantivos y descalificativos, sorprende aquí, o no tanto, que para los hombres los insultos suelen atacar sus capacidades físicas, su masculinidad, frente a las mujeres en los que los insultos van directamente y especialmente dirigidos a su sexualidad. Si bien existen también puntos en común en los que la capacidad intelectual y otros descalificativos afectan a los sentimientos, a su estado de ánimo, etc. Aún ahí, en casos comunes, observamos una gran diferencia en los términos utilizados para hablar del sentimiento, de cómo se siente el hombre. El hombre normalmente se siente insatisfecho o frustrado frente a la mujer que se siente amargada. Bien, muy significativo también el cuarto grupo que he incluido en esta diapositiva, en el que podemos observar cuando algo se califica de muy positivo con una palabra tabú. Suele decirse que es
cojonuda o cojonudo. Y cuando se utiliza el término positivo con referencia a algo femenino es de puta madre, con lo cual incluye también un descalificativo o un insulto. Por el contrario, cuando algo se califica como negativo, se dice simplemente que es un coñazo. No hay un término relativo a algún aspecto del hombre que marque o que califique algo negativo. Bien, en cuanto a las fórmulas de tratamiento, me gustaría destacar aquí la fórmula señor para hombre frente a mujer, donde tenemos señora o señorita en español, en donde se refleja el estado civil, se deja constancia del estado civil de esa mujer. En el hombre el estado civil es irrelevante. Bien, en cuanto a la derogación semántica, observamos también unas grandes diferencias entre las denominaciones de hombres y mujeres o calificativos de hombres y mujeres. El soltero suele ser un sustantivo con unos tintes positivos, connotaciones positivas o incluso neutras, podemos decir, frente a soltera, donde normalmente una mujer soltera se le asocia pues ideas como se le está acabando el tiempo, se le está pasando el arroz, etcétera, etcétera. En cuanto al segundo ejemplo que tenemos ahí, hombre público frente a mujer pública. Un hombre público es algo bueno, positivo, es aquel que tiene presencia e influjo en la vida social frente a una mujer pública que es todo lo contrario, es una prostituta. En el caso de el tercer punto, verdulero frente a verdulera, el verdulero es simplemente el hombre que vende verduras. Verdulera, sin embargo, puede ser tanto la mujer que vende verduras como una mujer descarada u ordinaria. Se le puede calificar de ese modo y denominar de ese modo. Bien, hasta aquí hemos hablado del vocabulario, de los términos que se utilizan para de forma discriminatoria, sexista, no inclusiva, peyorativa hacia la mujer. Veamos ahora usos gramaticales discriminatorios de nombres y pronombres e incluso de artículos. En primer lugar, tenemos allí una frase que tiene ya mucha historia. Todos los hombres son iguales ante la ley. Todos los hombres y las mujeres. ¿Las mujeres no somos iguales ante la ley? Bien, vemos después otros usos de es obligatoria la asistencia del alumno. Alumno utilizado como genérico, que incluye ahí y esconde a la alumna. ¿Qué pasa? Que solo asiste el alumno y el alumno es el que tiene que justificar sus faltas. No es obligatoria la asistencia de la alumna. Para solventar esos casos se crearon duplicidades y frases como es obligatoria la asistencia del alumno y de la alumna, y los pronombres correspondientes él, ella tendrán que justificar sus faltas. Bien, estas duplicaciones o duplicidades han sido útiles especialmente en la comunicación feminista y para concienciar a la sociedad, pero actualmente y en ocasiones específicas este problema está superado. Entonces, en esos casos, estas duplicaciones suelen considerarse o resultar incluso cansinas porque no confieren fluidez al lenguaje. Siendo conscientes de esto, se tiende a evitar la duplicación o la duplicidad. ¿Qué se hace entonces? Se elige un término colectivo, genérico, como es el caso del alumnado. Pero el problema persiste, puesto que luego hay que añadir ellos, ellas, ellos y ellas, etc. ¿Cuál es la solución idónea? Decir algo así como lo que tenemos en cursiva y negrita. Es obligatoria la asistencia del alumnado.
quienes tendrán que justificar sus faltas. Esa es la solución más inclusiva y menos sexista que podemos esperar. En el caso del uso discriminatorio no inclusivo del artículo definido, ya hemos visto los casos anteriores, pero también podemos observar asimetrías en sus usos. De ahí que utilicemos, por ejemplo, o veamos cómo en la sociedad se utiliza el artículo definido para denominar a una mujer junto a su nombre o su apellido, como en el caso de la Pantoja, frente a el uso inexistente del artículo definido acompañando el determinante junto a el nombre o apellido de un hombre, como en el caso que ahí nos compete. Bien, por último, hablemos de discurso multimodal, el texto y la imagen. Las imágenes que he incorporado aquí y el texto hablan por sí solas. Tenemos ahí el plan perfecto, un hombre, su plan perfecto es él con una mujer y unas cuantas cervezas, ¿no? Entonces, la cosificación de la mujer, la posesión de la mujer, se compara también con una cerveza y se pone a la misma altura. Vemos algo similar en este otro anuncio. Verás las mejores delanteras del mundo. La mujer objeto. Bien, por último, y antes de llegar a las conclusiones, cabe, como decía al principio, preguntarnos si existe posibilidad de minimizar todo este sexismo en el lenguaje, toda esta discriminación que se observa a nivel lingüístico. ¿Podemos llegar a la discriminación lingüística cero? Bien, es muy cierto que podemos contribuir a cambiar la situación a través de determinadas estrategias. Algunas ya las hemos visto a lo largo de la exposición, como pueden ser el uso de nombres y pronombres en plural o colectivos genéricos, como pueden ser el alumnado o el profesorado, el uso y selección de términos neutros o frases como cuerpo de policía en lugar de el policía o la policía, en lugar de la policía, el cuerpo de policía. La omisión de pronombres, puesto que no son inclusivos. Nosotros nos marchamos, pues nosotros igual somos hombres y mujeres, mujeres y hombres. Ellos ya lo saben, ellas y ellos, y para evitar duplicaciones o duplicidades. Bien, en ese caso, simplemente omitiendo los pronombres, marchamos, ya lo saben, estaríamos evitando todo este tipo de lenguaje discriminatorio. Podemos optar también por sustituir palabras marcadas por palabras no marcadas. Los alcaldes, la alcaldía, o el alcalde, la alcaldía, los alcaldes, las alcaldías, los jueces, la judicatura, o los jueces y las juezas, mejor la judicatura. Y también, por último, sería óptimo usar la creatividad léxica de las lenguas con la creación de palabras nuevas, algo de lo que no he encontrado ejemplos. Como conclusiones, podemos decir que dado el papel clave de las lenguas y sus recursos en la construcción del pensamiento y viceversa, y con ello de actitudes sociales y culturales, el uso del lenguaje o recursos lingüísticos inclusivos es fundamental, no solo para fomentar la no discriminación y la igualdad de género, sino también para erradicar los sesgos de género y para reducir sesgos cognitivos de pensamiento y de comportamientos. Asimismo, cabe afirmar que el cambio lingüístico es deseable y necesario para que la lengua y sus recursos lingüísticos respondan a las transformaciones sociales que están teniendo lugar. Además, parece imprescindible para que el lenguaje contribuya y refleje
también los cambios de pensamiento, los cambios ideológicos y los cambios sociales. Como argumentaba al principio, lenguaje y pensamiento están intrínsecamente unidos en una relación biunívoca. El lenguaje determina el pensamiento determina el lenguaje de una forma un tanto cíclica, podemos decir. Y esto es todo. Si tienen alguna pregunta, no duden en contactarme escribiéndome al correo balteiro@ua.es que figuraba al principio de esta presentación. Muchas gracias por su atención.